Hace algunos días atrás conversamos un poco acerca de reedificar, que ese es el privilegio que tenemos de parte de Dios, nosotros que hemos salido de las tinieblas a su luz admirable. Ahora tenemos el enorme privilegio también de participar con Cristo anunciando sus virtudes, y eso es posterior a que experimentamos en Cristo la libertad de nuestras cadenas, de nuestras prisiones, de nuestros pecados. En la historia humana, en diferentes ocasiones, se pueden identificar eventos, sean estos eventos deportivos, sociales, familiares, económicos, espirituales, eventos en los cuales parecía que no habían oportunidades de triunfar, de levantarse. Y de repente algunos factores se presentaron para que lo que parecía imposible pudiera ocurrir. Es así como grandes gestas se han logrado. Muchos logros, muchos triunfos se han obtenido prácticamente desde las cenizas. Siempre es agradable contar con cada uno de ustedes en este momento de reflexión. Recordarles que todos de alguna manera vivimos situaciones en nuestras vidas en las que pareciera que no hay esperanzas de salir bien. Tú y yo hemos vivido momentos así, situaciones muy complicadas. Quizás hoy algunos estén en ese punto. Mi oración es que nosotros podamos identificar lo que nos afecta, lo que nos daña, que podamos preguntarle al Señor qué podemos hacer y que nos levantemos creyendo que podremos salir adelante con la ayuda del Señor. Gracias de nuevo por compartir con nosotros este tiempo. El Señor bendiga a cada una de sus vidas. La propuesta bíblica para reflexionar la encontramos en 2 capítulos de la Biblia, y usted puede tomarse el tiempo para seguir leyendo mucho más acerca de este hermoso libro, el libro de Nehemías. Y vamos a leer en el capítulo 1 y capítulo 2. Dios trajo a los asirios y a los babilonios para castigarles al pueblo de Dios, castigarles a ellos por su desobediencia. Luego, los persas fueron enviados, usados más bien por Dios, para liberar a su pueblo de manos de sus enemigos. Eso estaba profetizado aproximadamente 200 años atrás por el profeta Isaías. Y también por Jeremías, quien profetizó que después de los 70 años de cautiverio iban a regresar. O sea, el castigo del Señor para la desobediencia de su pueblo también se había profetizado, que en tanto tiempo Dios iba a usar a una persona con nombre para liberar a su pueblo de esta cautividad y para comenzar el retorno de su pueblo a su tierra, a Jerusalén. Parte del pueblo retornó a Jerusalén después de que los eventos se dieron. Con Zorobabel comenzó a venir parte de la gente que estaba en cautividad regresando a Jerusalén. Y ellos, pues él ayudó en la reconstrucción del templo. Luego otra parte retornó con Esdras. Y se trabaja en esta etapa, se trabaja en la restauración de la parte espiritual, la lectura de la palabra y el arrepentimiento del pueblo por sus pecados. Ahora aparece en escena Nehemías. Y la participación de Nehemías es reconstruir lo que está dañado, levantar los escombros, arreglar lo que está arruinado. Veamos un poco de esta historia. Leo el libro de Nehemías en el capítulo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani,
uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué cosa? La historia nos habla que parte de la gente que había regresado a Jerusalén después de la cautividad, los que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, estaban en problemas muy serios. Nehemías dice que alguien llamado Anani, uno de mis hermanos, dice él, con algunos varones de Judá, a ellos les preguntaron por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. La respuesta fue una respuesta dura. Las noticias fueron malas. Era complicada la situación del pueblo de Dios, de aquel remanente. Y la respuesta fue justamente esa. El remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal. El problema sobre esta gente era grandísimo, gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Qué importante es darnos cuenta de la condición de las personas, de la condición de una ciudad, de la condición de una provincia. Obviamente, ese mensaje, esa noticia en el corazón de Nehemías provocó un impacto fuertísimo en él. Se identificó totalmente cuán grande fue la explicación de las malas noticias que le dieron acerca de sus hermanos que estaban en Jerusalén, que pudo haber impactado tanto el corazón de Nehemías. Oh, cuánta sensibilidad estaba en el corazón de Nehemías, o había en el corazón de Nehemías, como para cargarse de ver el dolor de otros. Cuando pienso en esto, me llamo a la atención de que esta igualmente debe de ser nuestro interés, nuestra intención, querer saber, no solamente saber la condición de los demás, solo por saber, sino cargar nuestro corazón. Mire, la respuesta de Nehemías en el versículo 4, cuando él escuchó estas palabras, dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. ¿Cómo se necesita hoy gente que pueda llorar al darse cuenta de lo terrible que viven muchas personas? Nehemías tenía ese corazón. Cuando oye las noticias, quizás ni siquiera pudo quedar mucho tiempo parado, se sentó. Ha de haber sido un impacto fuertísimo a su corazón. Y lloró. E hice duelo, dice la Escritura, por algunos días. Y ayuné. Y oré delante del Dios de los cielos. Para mí esto es muy importante. ¿Cómo reaccionamos si es que acaso nos damos cuenta de la condición de muchas personas, de la condición de muchas familias? Nehemías tenía un corazón cargado por las noticias que escuchaba de cuán mal estaban sus hermanos en Jerusalén. Y reacciona y comienza a hacer cosas que son importantes para nosotros también reaccionar al darnos cuenta de ellas. Del versículo 5 al versículo 11,
vemos a un Nehemías que ya no solamente llora y hace duelo, ayuna, ahora se dirige al Señor. Y dije, te ruego, oh Jehová, se acercó a la fuente, se acercó a quien podía ayudarle, se acercó a la persona en quien podría descargar sus cargas, sus anhelos, o clamar y exponer su deseo y su petición. Y dije, te ruego, oh Jehová. Me parece que ese te ruego es una carga fuertísima en el corazón de Nehemías. Te ruego. ¿Cómo quisiera que nosotros entendiéramos la carga en el corazón de otros, la afrenta en la vida de otros, que eso nos moviera a buscar al Señor y decir con esa carga, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Miren el clamor de él, miren el clamor, el deseo de Nehemías de ser escuchado. Versículo 6, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Recuerdan, al principio había mencionado cómo habían pasado ciertos eventos en la vida del pueblo de Dios por su desobediencia. Fueron castigados por eso. Y aquí está Nehemías que ve el fruto de todo el trato de Dios por la desobediencia de su pueblo. Y él mismo siente aquella carga, aquel dolor. Está clamando a Dios y está diciendo, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí. Y él se incluye. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Qué manera de querer acercarse a Dios y buscar misericordia, reconociendo que todo el pueblo estaba sufriendo por las consecuencias de su desobediencia. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Qué cosa? El dolor de las noticias que Nehemías recibe, lo que eso produjo en su corazón, hizo que Nehemías se doliera de tal manera y que hubiera una carga tan fuerte en su corazón que se dedicó a buscar a Dios, a pedir, a suplicar, a rogar, a arrepentirse de los pecados del pueblo, incluyéndose él. Y su clamor
Era el deseo de que el Señor le ayudara. ¿Por qué? Porque daba tristeza a su corazón ver el oprobio, ver toda la dificultad que sus hermanos estaban viviendo, estaban sufriendo. Y ahora está pidiendo seguramente por una carga en su corazón que Dios le conceda gracia. Porque como él era el copero del rey, no era fácil para el copero del rey intentar salir de la corte real para dedicarse a otras cosas. Pero obviamente había una carga en el corazón de Nehemías para ayudar a la necesidad de aquellos de quienes se le habían informado que estaban viviendo en afrenta y en gran mal. ¿Qué vemos aquí? Un hombre que oye noticias malas que le producen un dolor fuertísimo en su corazón. Y por ese dolor busca a Dios. Pide al Señor que le permita tener éxito delante del rey a quien sirve, porque obviamente el siguiente paso era conversar con el rey y buscar el favor para hacer algo. Y se identifica a él ahí. Se le identifica como que él servía como copero al rey. Un copero del rey con un corazón cargado, pero extremadamente cargado por la necesidad de su pueblo, de su ciudad. Cualquiera dirá, bueno, pero es un copero, ¿qué tiene que ver? Sí, él fue parte de la gente que fue llevada en la cautividad. Pero Dios le permitió estar en la corte real, cerca del rey. Él era el copero del rey. Y esa posición era una posición sumamente importante. Una posición que muchos quisieran tener. Obviamente muy peligrosa también. ¿Por qué? Porque el copero era el que probaba primero no solo las bebidas que le llevaban al rey, sino las comidas también, para evitar que el rey corriera el riesgo de ser envenenado. Así que, con esta posición tan importante, una posición buena, una posición prestigiosa, en muchos casos el copero del rey se volvía hasta como confidente de los reyes, porque tenían la confianza de verles a ellos dedicados a ofrecer su vida, probar primero alimento antes de que su rey fuera expuesto al envenenamiento. Cualquiera en una condición así diría, pues si están en problemas en Jerusalén, qué lástima, ¿qué puedo hacer? Ni modo, eso es el castigo por el pecado de ellos. Él pudo haber pensado, yo estoy bien aquí con el rey. Pero Nehemías no piensa solo en él. Y espero que nosotros también aprendamos de él a no pensar solo en nosotros. Nehemías pensaba en lo que él amaba: su pueblo, su tierra, su ciudad. Alguien escribía y decía que el nombre de Nehemías significa Jehová consuela. No era profeta, no era un sacerdote. Nehemías era el copero del rey. Y él pudo haber dicho, como dije anteriormente, aquí estoy cómodo, aquí estoy bien. ¿Para qué voy a preocuparme por todo el mal que está pasando con otros? La actitud de Nehemías debe de ser la actitud nuestra. Quizás nosotros ya superamos un montón de situaciones. Quizás nosotros estemos en una posición buena, pero otros no. ¿Quién va a hacer algo por ellos? Repito, Nehemías era como una persona de confianza del rey. El primero en probar comida, bebida, para evitar cualquier riesgo de envenenamiento.
O sea que era un oficial en la casa real. Era un siervo del rey. Recibe las noticias lamentables y no se queda diciendo, bueno, qué lástima que eso esté pasando. Resolvió hacer algo. Y lo primero que hizo fue buscar a Dios y ponerse a la disposición de Dios. Seguramente en su oración él se ve como un instrumento para dar respuesta a tanto dolor que está pasando su pueblo, ese remanente en Jerusalén. Y él piensa, ¿en qué puedo servir? Entramos al capítulo 2 de Nehemías y lo vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Ya saben ustedes lo que está pasando, cómo él está pidiendo al Señor que le dé gracia para conversar con el rey. En el versículo 1 del capítulo 2 dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Por qué la reacción de temor en Nehemías? Porque delante del rey todo mundo tenía que hacer buena cara. Porque eso decía mucho de la bondad del corazón de un rey. Así que cuando el rey vio la cara desencajada de Nehemías y lo vio sumamente triste, él sabía que no es porque estaba enfermo. Él se dio cuenta que Nehemías tenía quebranto, su corazón estaba pesado, estaba cargado, estaba preocupado. Y tuvo temor. ¿Qué va a pasar ahora con esta cara que tengo? El rey, un riesgo era que pudieran matarlo a Nehemías. Y dije al rey, versículo 3, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro? ¿Cómo no estará triste mi rostro? ¿Acaso no es el mismo sentimiento que debería de haber en nosotros? La misma carga cuando nos damos cuenta, si es que logramos darnos cuenta del gran mal, de la afrenta, del oprobio, de la tristeza, de la desgracia que viven muchos. Quizás nosotros hemos resuelto de alguna manera nuestra vida, nuestros problemas. Y pudiéramos decir, bueno, yo resolvía y que vean los demás cómo hacen. No, se necesitan personas como Nehemías que tengan carga en su corazón para acercarse a Dios en favor de otros. Y nosotros somos llamados a eso. Hemos dicho anteriormente que nosotros debemos de anunciar las virtudes de Cristo. Que lo que recibimos de Él debemos de aprender a darlo. Y aquí está esta situación terrible para Nehemías. Para mí, al escuchar esto, al leer esto, a Nehemías le importa lo que está pasando en la vida de otros. ¿Nos importa a nosotros? Como para cargarlos de tal manera y hacer algo, como para reflexionar y pensar, tal vez hemos resuelto cosas, pero ¿en qué querrá Dios ayudarnos para que sirvamos a su propósito? Pregúntate eso. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa
de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. ¿Cómo no voy a estar triste con tanto mal que estoy viendo, que he escuchado que está pasando con mi gente, con mi nación, con mi tierra? Yo sé que vivimos en una etapa, en un tiempo de mucha despreocupación por otros, pero no debería de ser así. ¿Cómo no estará triste mi rostro? Para mí es una respuesta sabia, una respuesta honesta, sincera. Y no es una respuesta poniendo culpas en otros, no, es una respuesta sincera. Le voy a decir algo, muchas personas dan respuestas que no son muy sinceras, ni son muy honestas. A muchas personas, cuando se les pregunta en algún momento de aflicción, ¿qué te pasa? Usted sabe cuál es la respuesta. Si uno pregunta, ¿por qué estás triste? La respuesta no siempre es muy honesta. Lo más común es escuchar, no, tranquilo, todo está bien, no pasa nada. No, solo es la situación ahí, pero no. Obviamente no estoy diciendo que a todo mundo tenemos que anunciarle nuestros problemas, pero si encontramos a quien debemos de decírselo, que seamos honestos y digamos, sí, estoy pasando una situación. El rey le está preguntando a Nehemías, ¿qué está pasando? Y Nehemías no oculta lo que está pasando. Él dice, estamos mal. Muchas veces, muchas personas, sabiendo que están en una condición de el techo de su casa, su vida se está cayendo, no logran decirlo. No logran reconocerlo. Nehemías está diciendo, la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres está desierta. Sus puertas consumidas por el fuego. Eso significa que no hay protección para la ciudad. Cualquier enemigo, cualquier animal, cualquier bestia puede entrar y hacer estragos en la ciudad que él ama. ¿Cuántas cosas así, con puertas caídas en el corazón de personas, gente vive de esa manera? O muros arruinados, sin protección. A mí me impacta todo esto. La mejor manera de ser ayudado es cuando nosotros reconocemos el mal que estemos viviendo. Y la manera que podemos ayudar a otros es cuando podemos entender el mal en que otros están viviendo y cargarnos por eso. Del versículo 4 del segundo capítulo de Nehemías al versículo 8, la conversación con el rey continúa. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y mire lo que hace Nehemías. El rey le dice, ¿qué pides ante todo eso que duele tanto tu corazón? ¿Qué pides? O, por decir algo, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer yo? Y la Biblia lo que nos refiere aquí es que Nehemías oró al Dios de los cielos. Oró al Señor. Seguramente en ese instante, en ese momento, él haber dicho, Señor, este es un momento importante por lo que estoy viviendo. Parece que el rey no me va a matar por ver triste mi rostro y está ofreciendo su ayuda. ¿Qué hago? Dirígeme, por favor. Y dije al rey, si le place al rey, si le parece bien al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, rey, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré.
¿cómo no va a estar triste en mi rostro si la ciudad está caída? ¿Cómo no debe de estar triste en nuestro rostro cuando miramos familias enteras sin protección? Miles, mucha gente con puertas destruidas en sus vidas. Y uno los ve como sin esperanza. ¿Qué vamos a hacer? Nehemías lo que dice: si yo hallo gracia delante de ti, yo quiero ir ahí. Repito, Nehemías puede haber dicho: bueno, ese es problema de los demás, yo estoy bien aquí con el rey, tranquilo, soy de la casa real. No, él está cargado. Él tiene otros valores y tiene metas más grandes, y esas metas tienen que ver con lo que hay en el corazón de Dios. Y le dice al rey: envíame a Judá, allí a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Yo voy a trabajar en reedificar lo que está dañado. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? ¿Cómo va a ser todo? Y seguramente Nehemías le explicó con tanta claridad y con tanta genuinidad que él se ha de ver impresionado de ver la carga tan legítima en el corazón de Nehemías. El rey se debe ver impresionado con eso. Y dice: y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo, planes. Nehemías había pensado cómo podría ser. Seguramente en sus momentos de oración le pidió al Señor: ¿cómo hago, Señor? ¿Cómo hago? Necesito tu ayuda, necesito tu dirección, que es lo mismo que nosotros deberíamos de hacer. Y agrega, versículo 7, además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Cuando uno camina con los deseos del corazón de Dios, claro que el Señor va a abrir las puertas, el Señor va a proveer todo lo que nosotros estamos necesitando. Seguramente Nehemías en sus tiempos de oración había encontrado un plan en Dios sobre qué hacer, cómo hacer y cuándo hacerlo. Y él tiene un llamado. Y ese llamado tiene que ver con la disposición de su corazón. Él le dice al rey: envíame a la ciudad de mis padres y la reedificaré. Alguien escribía, y no mencionaba mucho la ciudad de Jerusalén, porque seguramente podría provocar eso algún resquemor, alguna desconfianza del rey de otros, porque ustedes saben, parte de la historia tenía que ver con que Jerusalén era vista como una ciudad, para los enemigos, como una ciudad de problemas, que solo traían problemas contra los enemigos. Yo veo, para mí, Nehemías es un hombre honesto, un hombre abierto, un hombre sabio, un hombre prudente, un hombre que sabía qué hablar, cómo hablar, pero todo tenía que ver con una carga que había en su corazón. Le señaló el tiempo que necesitaba, necesitó ayuda con cartas, con personal, con material, y todo eso como que lo había previsto en sus momentos de oración con el Señor. ¿Y qué pasó? El rey le entregó todo eso. Encontró el favor del rey. El versículo 9 y 10 me habla a mí de la reacción que hay cuando uno trata de hacer lo que está en el corazón de Dios. Cuando uno actúa, porque no solamente se trata de tener buenas ideas, pero de actuar. Versículo 9,
Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat, Horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Hay una acción. Y cuando hay una acción, inmediatamente se levanta una oposición. Nosotros podemos tener planes, podemos decir muchas cosas bonitas, pero si no hay la disposición de actuar, jamás lograremos que las metas se realicen. Y eso es lo que pasa, que muchas personas tienen buenas ideas, mucho entusiasmo, pero al momento de actuar quedan paralizados. Nosotros sabemos en qué condición vive mucha gente. No nos quedemos parados. Que nuestro corazón se consuma por la carga de verlos a ellos, que muchos están muriendo y se están yendo al infierno sin Cristo. Es muy común, yo sé que es muy común que nosotros podamos encontrar gente que hablan de todo lo que se debería de hacer. Debería de hacerse esto, debería hacerse lo otro, las actividades de iglesia deberían de ser así, de esta manera, los alcances del evangelismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que se espera es que vayamos y que lo hagamos. Aunque estemos cómodos, como pudiera haber estado cómodo Nehemías. Obviamente, cuando nosotros nos movemos y actuamos en Dios, es cuando nuestros enemigos también se van a disgustar, se oponen. Satanás no quiere que tú y yo actuemos para la salvación de otros. Por eso es que muchas veces somos cegados o somos orillados a solo pensar en lo que nosotros hemos logrado. Y nos descuidamos de pensar en qué afrenta están los demás. Aquí a los enemigos, obviamente se muestra que a los enemigos les disgustó que se buscara el bien para los hijos de Israel. Es lo último que leíamos en el versículo 10 al final. Les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Claro, Satanás se va a disgustar si nosotros, la iglesia, nos ocupamos en procurar el bien de todos los hombres, para que busquen a Dios, para que se salven, para que puedan ser reedificadas sus vidas conforme al propósito por el cual Dios los trajo a este mundo. La siguiente porción usted puede leerlo y con más detenimiento pensar en cada uno de estos detalles. Yo lo que veo aquí es el corazón de un hombre que su rostro estaba demudado, su rostro estaba cargado, estaba triste por ver la condición de ruina que había en la gente, en su pueblo, en su ciudad. Versículo 11 al 16, llegué pues a Jerusalén. Sucede que Nehemías se levanta, hace todo lo que tiene que hacer, llega a Jerusalén. Y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro.
Y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho. Ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Cuando Nehemías llega a Jerusalén, se toma la tarea de comprobar el estado de la ciudad. Él pudo haber llegado de vacaciones. Él no iba a eso. Él iba porque Dios le había enviado a reedificar. Él se dedicó a darse cuenta de la realidad de la vida de las personas, de la realidad de la ciudad. No es que yo quiera pretender que seamos negativos, pero quiero decir esto claramente, es necesario identificar lo que está mal. Yo sé que hay gente que solo ve mal en todo. No estoy hablando de eso, pero estoy diciendo, es necesario identificar lo que está mal, porque si no es así, ¿cómo vamos a restaurar? Por eso decía al principio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Oh, bien, no, todo bien. Y de repente quizás no está todo bien. Si no está todo bien, ¿cómo vamos a restaurar? ¿O cómo vamos a permitir al Señor que algo sea restaurado en nosotros? Yo no estoy hablando de aquellos que para todo ven mal, y nunca mueven un dedo para ayudar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que es muy importante, sin pensar en ser negativos, es importante identificar lo que está mal. Porque si no identificamos lo que está mal, ¿qué vamos a reparar? Tu vida, ahora mismo. ¿Te has puesto a pensar lo que no está bien? ¿Qué cosas hay que corregir? ¿Qué cosas deben de cambiar? ¿Qué cosas deben de ser diferentes? ¿Te has puesto a pensar en eso? Si tú puedes identificar cosas, tú tienes la ventaja entonces porque vas a saber sobre qué cosas trabajar y pedirle a Dios para que te ayude para salir adelante en cualquier situación que puedas estar experimentando. Yo sé que hay muchas personas que siempre están ocupando solo los asientos de atrás, en posiciones a la distancia, para decir todo lo que ellos piensan, lo que está bien, lo que está mal, y no mueven un dedo para ayudar. Nosotros no seamos así. Démonos cuenta. No ignoremos. Nehemías pudo haber ignorado o hacerse el de la vista gorda, como dicen popularmente, y no involucrarse. ¿Qué me importa la ciudad? ¿O cómo están los muros? ¿Cómo están las puertas? No, él quería darse cuenta. ¿Y sabes qué? Hoy nosotros sabemos, hay personas muy lastimadas, personas en condiciones de pecado, pero que ellos mismos no se atreven a correr el riesgo de pedir ayuda. Y solo ven en ellos tal vez las cosas bonitas. Otra vez digo, no pretendo que seamos negativos, pero cuando tengamos una necesidad, que podamos buscar ayuda y que nos demos cuenta cuánta necesidad hay para poder entonces también involucrarnos para resolver y ayudar en la vida de otros. Yo creo que es importante dar un recorrido por nuestras vidas, así como Nehemías hizo un recorrido por la ciudad para identificar lo que está mal, para identificar lo que está arruinado y trabajar en ello. La condición de Jerusalén en este tiempo quizás sea la condición de muchas personas. La diferencia es que Nehemías quería ver el daño y hoy muchas personas no quieren darse cuenta del daño que tienen en sus propias vidas. Lo que está mal hay que identificarlo y arreglarlo.
No hay que dejarlo a un lado como algo que no es importante. No, hay que identificarlo y arreglarlo. Recuerden que muros caídos, puertas destruidas, son la entrada perfecta para los que vienen a destruir. Muchas personas lo que tienen es eso, muros caídos, puertas destruidas. Sus vidas están en riesgo para que los enemigos vengan y destruyan. Versículo 17. Voy a anticipar un poco a esto. Leí hasta el versículo 14, leí el versículo 15, subí de noche por el torrente y observé el muro, di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y a sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, versículo 17, les dije a todos: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobios. Ellos vivían ahí, ellos sabían la condición que tenía la ciudad, pero no querían verlo. Ellos sabían en cuánta ruina vivían, qué es lo que estaba pasando, cuánta afrenta experimentaban, pero no movían un dedo para hacerlo. Llega Nehemías, reúne a los oficiales, a la gente importante, a la gente que podía trabajar con él, y les dice: ustedes se dan cuenta del mal en que estamos. No dice el mal en que ustedes están, porque es su ciudad, es su gente. El mal en que estamos. Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. ¿De dónde viene esta reacción? Del corazón de un hombre cuyo rostro triste, cargado por la condición de una ciudad y por la condición de muchas personas, había hecho que algo produjera un impacto, había hecho que algo tocara su vida, había permitido que aquella condición de su pueblo, de su gente, tocara su vida para que él reaccionara buscando a Dios y dijera: yo quiero ir, yo quiero restaurar. Y aquí está este hombre, la Escritura hablándonos acerca de él. Ahí está ahora hablando a los líderes acerca del mal en que estaban todo el pueblo. Había que despertar a lo que no estaba bien. Ellos vivían ahí, muchos de ellos vivían ahí, no se daban cuenta, o sí se daban cuenta, pero no movían un dedo para que las cosas fueran diferentes. Había que despertar a lo que no está bien. Y Nehemías les habla del proyecto de Dios, no del proyecto suyo, del capricho suyo, sino del proyecto de Dios, y que debían de hacerlo juntos, y que él era parte de ese hacer juntos todo. Él era parte de eso. La respuesta fue levantarse, edificar. No se quedaron pensando o diciendo: bueno, la verdad, Nehemías, así hemos estado por mucho tiempo, bien podemos quedarnos así. O tampoco dijeron: no, es mucho trabajo, es muy pesado, con mucha oposición. No, aquí dice: esforzaron sus manos para bien. Quiero dejarlos con este pensamiento, con esta palabra, porque terminar este pasaje. Todos, cuando reaccionaron, esforzaron sus manos para bien. Nosotros debemos de reaccionar. El mal está en muchas personas en medio de nuestra sociedad, en nuestras familias. No hacemos bien ignorarlo. Hacemos bien identificándolo y diciéndole al Señor: ayúdanos para ser parte de la respuesta. Termino versículos 19 y 20. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio, se burlaron de ellos, hicieron mofa de ellos. Hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije:
Miren, la respuesta que tenemos que dar nosotros debe de ser contundente. Nehemías no se ocupó de lo que decían los enemigos, sino lo que Dios le había dicho a él. Y es lo mismo que nosotros debemos de hacer. No detenernos a lo que el enemigo nos diga, no van a poder, no lo lograrán, no. Sino más bien tener la convicción de lo que Dios nos dijo y hacer como Dios nos dijo. Y la respuesta de Nehemías fue contundente, que dice al final: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Porque vosotros, hablando a los enemigos, no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Ellos tenían la convicción, Nehemías tenía la convicción del éxito en la obra porque Dios estaba de su lado. Nehemías nunca dejó de ser ese siervo de Dios llamado a una tarea tan hermosa por la necesidad que había traído tanta carga y tristeza a su rostro. Termino. Queridos, que Dios nos ayude a poder ver lo que está mal, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de otros. Sin pretender que somos nosotros los jueces y mejores que los demás. No, darnos cuenta de la realidad, como mucha gente se está perdiendo, como sus vidas van de mal en peor. Llorar por aquello, orar, tener el dolor por la necesidad de esta gente, de tantas personas que se pierden, y permitir que esto nos pueda inspirar más bien a nosotros a buscar a Dios, a servirle, para que nosotros seamos respuesta a esa condición triste en la que vive mucha gente. Aprendamos a ver nuestra condición. Permitamos que el Señor nos enseñe la condición de muchas personas y familias, y que Dios nos ayude a ser determinados para levantarnos y terminar, acabar con todo aquello que no nos da seguridad. Queridos, que así sea con todos nosotros. Que Dios nos ayude y que seamos valientes en esta tarea. Bendiciones. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. Que sea más grande que su promesa de guardarte.
levántate en su nombre y pelea, vencerás, vencerás.